Hola, hola y bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a tejer una linda calabaza. Lo vamos a trabajar en punto tunecino y lo vas a poder hacer con la aguja de crochet que tengas en casa. Así es que anímate a tejerla, es ideal como llavero, como alfiletero o simplemente para decorar tu cocina, para decorar tu hogar. Así es que quédate para decirte cuáles son esos materiales que vamos a emplear. Para tejer estas calabazas yo trabajaré con hilo acrílico. Tú lo puedes hacer con el hilo de tu preferencia. Emplearé hilo naranja e hilo café. Tú lo puedes hacer del color que decidas. Material para rellenar, que puede ser algodón, puede ser guata picada también, aguja acorde al grosor del hilo. Yo voy a trabajar con una aguja del 2.5, que es una aguja que quizás más baja del grosor que debería trabajar, pero como quiero que las puntadas me queden apretadas y que no se transparente el relleno, por eso lo voy a trabajar con una aguja un poco más baja de la que pide el fabricante. Emplearemos también una aguja que tenga el ojo grande, tijeras y cinta métrica que la tengo por acá. Así es que bueno, vamos a comenzar con el paso a paso. Esta calabaza lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tomamos hilo, aguja, giramos, cerramos y tejeremos un total de 15 cadenitas de esta forma. Tomar hilo y pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Como la vamos a trabajar en punto tunecino, vamos a girar levemente estas cadenitas y vamos a pasar la aguja por esta hebra que vemos en la parte trasera. Vamos a ir tomando de una en una. Ve que ahí se visualiza muy bien. De una en una vamos a ir tomando estas hebras. Todas las vamos a ir dejando acá en espera. Así vamos a seguir trabajando hasta llegar al final de estas cadenitas. Pasar, tomar y dejarla allí en espera. De esta forma. Hasta llegar acá al final. Vamos a tener algo así como esto. Ahora vamos a ir tomando hilo y sacando de dos en dos. 2, 2, 2, así hasta llegar al final, de dos en dos. Estamos trabajando puntada tunecino. La pueden hacer con la aguja de tunecino o con su aguja convencional. En este caso puede ser la aguja convencional porque estamos trabajando poquitos puntos. Así hasta llegar al final. Continuamos y vamos a repetir el procedimiento, es decir, vamos a tomar la lazadita que vemos justo al girar la labor de esta forma. Tomamos de uno en uno, de uno en uno, así hasta llegar al final. Si les sirve de referencia, en cada una de las vueltas que hagamos este procedimiento vamos a tener un total de 16 lazaditas en la aguja. De esta forma vamos a ir trabajando hasta llegar al final. Llegamos al final y repetimos el procedimiento. Vamos a ir sacando de dos en dos. De esta forma. De dos en dos para que se vaya formando la puntada. Ok. Así hasta el final. Continuaremos con el procedimiento que les expliqué tomando la lazadita que se forma en la parte lateral del tejido y luego traerlas de dos en dos hasta tener un total de 24 líneas. Las líneas se me forman con las vueltas de ir y de venir y las podemos contar fácilmente en la parte superior con estas cadenitas que se me forman. Yo aquí llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tener un total de 24. Cuando lleve esa cantidad regreso. Ya tejí las 24 líneas como les comenté y las vamos a contar así. ¿Ves? Estos aritos que vemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Si les sirve de referencia, lo podemos medir en centímetros. Y tengo lo que sería 15 centímetros. Ok, ahora vamos a la parte de la unión. Vamos a ubicarlo de esta forma y uniremos con medio punto. Ok, tomando una hebra de un lado, acá una hebra de un lado y cerramos. Vamos con hebra de este lado y la hebra de este lado y unimos con medio punto. Una hebrita aquí, nos vamos al siguiente y una hebra de este lado y cerramos con medio punto. Eso lo vamos a hacer hasta llegar a este extremo. Ya terminé de unir acá y lo que vamos a hacer es dejar aproximadamente entre 60 y 70 centímetros de hilo. Cortamos y vamos a trabajar ahora con la aguja lanera. Dejamos acá, sacamos el hilo y buscamos nuestra aguja lanera o aguja que tenga el ojo grande y comenzamos a trabajar. Vamos ahora a coser por el contorno, pero de la siguiente forma. Vamos a ir pasando la aguja de esta manera con puntadas largas, que después cuando lleguemos al otro extremo vamos a tirar del hilo para que toda esta pieza en la parte inferior se recoja de esta manera, que las puntadas queden así separaditas como lo estoy haciendo yo. Vamos tirando del hilo acá hasta llegar donde iniciamos. Cuando lleguemos donde iniciamos vamos a jalar así. Ok, chequeamos por acá que eso me quede bien, que no se vea nada hacia adentro. Ok, y podemos cortar. Ahora todos deben tener este hilo, lo vamos a terminar de utilizar ahorita. Acá debemos tener otro hilito de cuando comenzamos y es donde vamos a aprovechar para hacer unos cuantos nudos acá, unos 2 o 3 nudos para que quede bien reforzado. Ok, y cortamos el excedente acá, cortamos este excedente de hilo y vamos a voltear. Ok, teniéndolo de esta forma, ahora sí comenzamos a rellenar. Vamos a ir trabajando con el relleno de esta forma, el que ustedes tengan. En este caso esta es una fibra sintética, pero lo pueden también hacer con algodón. Ok, vamos a trabajarlo así. Y ahí la cantidad que ustedes coloquen va a depender de qué tan relleno lo quieran. Yo lo que hago es que voy probando, no tengo una cantidad específica, tampoco me gusta que quede tan gordo para que no se transparente mucho el relleno. Verá acá, vamos a ir rellenando de esta forma hasta lograr esa cantidad que deseamos en el relleno. Vamos probando, ¿verdad? En caso de que lo vayamos a coser, yo creo que ya está bien esa cantidad de relleno. Vamos a coser igual que lo hicimos en la parte inferior. Vamos a pasar aguja y vamos a ir trabajando de esta forma. En este caso tengan la previsión de que cuando tiramos del hilo, recuerden que no hay nudo allí, entonces dejamos cierta cantidad para que no se nos vaya a salir la aguja y nos vamos así por todo el contorno. Ok, trabajándolo de esta manera hasta llegar al final. Acá, acá, acá. Ok, ya llegué donde había iniciado. Vamos a tirar un poquito. Si veo que le falta relleno, porque yo le saqué un poquito para que me permitiera coser con comodidad, vamos a colocarle otro poquito de relleno
y vamos chequeando que estemos a gusto con esa cantidad que le colocamos. Ok, ahora sí vamos a trabajar acá un nudo y vamos a ir ayudándonos para que vaya cerrando de esta forma. Reforzamos con otro nudo y ya hicimos una parte muy importante. Vamos ahora a comenzar a pasar esta hebra larga para poder dar las divisiones que tiene la calabaza. Vamos ahora a comenzar a hacer las divisiones. Tomamos el hilo, lo vamos pasando, nos cercioramos que pase por acá por el centro, lo vamos llevando. Una vez que lleguemos acá a la parte superior, sí lo tensamos, ok, lo vamos a tensar un poquito y pasamos en esta parte central por alguno de los puntos. Esto es una forma de que no se nos vayan a estar saliendo esas divisiones. Acá este hilito lo cortamos al final. Ok, ya tenemos una división allí. Vamos a hacer otra división. Procedemos a hacer lo mismo. Nos venimos, chequeamos que pase por el centro porque a veces se tuerce. Ok, entonces cuando estemos en esta parte vamos a tensar, sujetamos y vamos a realizar unas puntadas acá de manera que el hilo se quede allí. Ahora vamos a hacer, vean que ya tenemos estas divisiones, vamos a hacer las que van en esta dirección. Okay, ya queda a gusto porque hay calabazas que tienen muchas divisiones, hay otras que no tienen tantas. Vamos a chequear por acá que esté pasando. Sí, está pasando. Entonces nos llegamos acá y hacemos el mismo procedimiento y luego hacemos la última división. Acá nos ayudamos con la aguja, vamos a pasar por alguno de los puntos, tensamos y realizamos la otra división que sería esta. Nos cercioramos que pase por acá y vamos a tensar de esta forma. Ok, igual hacemos aquí con esto. Bien, una vez que hicimos las divisiones que consideramos apropiadas, ahora sí vamos a emplear este hilo que tenemos acá para hacer un nudo. Si les parece conveniente, lo aprietan más, lo aprietan menos. Ok, ya hice los ajustes, estoy acá haciendo el nudito. Aquí apretamos lo suficiente y hacemos el nudo. Y ahora sí podemos cortar. Ya corté el hilo y vamos a hacer el tallito de la parte superior, pero lo vamos a hacer incorporado. Haremos un nudo de inicio. Acá, nudo de inicio, ajustamos bien y nos vamos a tomar cualquier punto de lo que está acá. Pasamos, sacamos y cerramos. Ok, y así nos vamos a ir por el contorno tomando los punticos estos como se me presenten, de esta forma. Así vamos a trabajar punticos como en forma de círculo, es decir, por todo el contorno de la parte superior. Déjame ver qué veo aquí. No voy contando los puntos, no les sé decir cuántos vamos a trabajar. Lo que sí les sé decir es que vamos a ir tomándolos como se me presenten acá, porque para darle cierta irregularidad, como por lo general son este tipo de verduras,
como es la calabaza. Acá. Que no tienen una forma perfecta. ¿Okay? Entonces nos vamos a ir así. No vamos a cerrar la vuelta, sino que vamos a trabajar ese tallito como en espiral. Ya les voy a ir diciendo. Acá no tengo un parámetro definido. Voy viendo y voy tomando el punto. Voy a tomar este último. Me voy a incorporar donde comencé. Este hilito no me lo corten, lo podemos ir dejando en la parte interna. Vamos a ir trabajando así en espiral. Acá. Acá. Seguimos. Seguimos. Y ya se nos hace más fácil porque ya lo tejimos. Y así nos vamos a ir por todo ese contorno de la altura que nosotros querramos. Vamos dejando este cabito de hilo, este resto de hilo en esa parte central. Así nos vamos a ir hasta la altura que nosotros deseemos. Una vez que le dimos la altura que consideramos conveniente, lo que vamos a hacer es las vamos a unir, ¿verdad? Y vamos a ir como cerrando. Unimos y con esto vamos cerrando para que se convierta en un tallito más definido. Dejamos el hilito largo, cortamos y escondemos. Para esconder el hilo, yo lo que hago es que me voy, paso la aguja de esta manera, saco y lo paso por acá y tiro de él. ¿Okay? Y de ser posible, lo saco por acá, por otro de los puntos. Y hago lo mismo y ahora sí puedo cortar. Y así quedó. Esta fue la calabacita que me acompañaron a tejer a lo largo de este tutorial. Es una excelente opción para las actividades que se hacen en el mes de octubre relativas al Halloween. Lo podemos utilizar como llavero también, lo podemos utilizar como alfiletero o simplemente como un obsequio, como una decoración. Lo pueden hacer en el color de su preferencia. Así es que muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerda suscribirte y dejarme tu comentario.